para así que puedan descansar. Listo, esto está grabando y voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, el ACV es un tema bastante bonito y es bastante común. En el hospital se ve bastante, ¿no? Se ve tanto el ACV, más he visto yo sinceramente hemorrágico que isquémico, aunque isquémico es más común en teoría, ¿no? Corresponde casi al 80%, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo bastante interesante. El hemorrágico, como su mismo nombre lo dice, hemorragia, quiere decir salida de la sangre. Y acá vemos como un vaso cerebral justo en una bifurcación, que es característico de algunos infartos. Voy adelantando eso. Entonces, pues, justo sale, ¿no? Sale toda la sangre. Toda la sangre sale y pues finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Que no hay una correcta perfusión. Como no hay una correcta perfusión del tejido cerebral, siendo esto uno de los mayores órganos importantes en el cuerpo humano y aparte de ello siendo también bastante importante en qué cosa, en las funciones motoras, ¿no? Las funciones motoras, tanto también sensitivas, etcétera, ¿no? Pues entonces como no se irriga bien, pues finalmente va a desencadenar la fisiopatología, que vendría a ser, bueno, pues entrada de calcio, glutamato, etcétera. Todo eso de la fisiopatología se explica más adelante, pero básicamente es una forma de empezar la clase. El ACV hemorrágico es salida de sangre, mientras que el isquémico es básicamente como una tubería. Tenemos una tubería donde pasa el agua. Si está pasando el agua de manera correcta, pues obviamente va a haber un adecuado sistema bueno, pues un adecuado drenaje, ¿no? En el baño donde estés, ¿no? Porque ninguna tubería está obstruida. Pero ¿qué sucede si se obstruye? Pues finalmente se va a acumular el agua, el agua, el agua, el agua, y finalmente no va a llegar a otros lugares más importantes, ¿no? Por ejemplo, al final no tendrás agua en tu caño porque hay una obstrucción. Ya, pues es lo mismo en el ácido isquémico. Es como si fuera una obstrucción de la sangre que básicamente cumple lo mismo que el ácido hemorrágico, ¿no? Porque la sangre no va a llegar hacia un lugar y pues finalmente como no va a llegar a ese lugar, lo que va a hacer es que no reciba una adecuada perfusión y cantidad de oxígeno. Si no recibe una adecuada perfusión y cantidad de oxígeno, pues finalmente eso es lo que va a hacer que se dé este stroke, que también es otro nombre que le dicen stroke o ACV. Este vendría a ser el índice, ¿no? La enfermedad vascular cerebral, el stroke isquémico, que es el que hemos visto al principio, ¿no? Que es por la obstrucción, tanto la fisiopatología como una clasificación todas. Este es súper importante porque te va a hablar sobre enfermedades, ¿no? De origen desconocido, multifactorial, etcétera, ¿no? La clínica, que también es lo más importante, porque tú como ves al paciente, lo ves a través de la clínica. Si ves al paciente decaído, con sonoridad, etc., ya pues puedes saber qué tipo de stroke es. También puede haber incontinencia urinaria, etcétera, que eso qué significa que hay una parte en el que está afectada la arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces es por ello que la clínica es bastante importante. La hemorragia intracraneal, ¿cómo lo vamos a ver en T1 y en T2? Que básicamente son medios de contrastes para ver al cerebro, ¿no? Donde se va a ver claramente la sangre, cómo va a estar hiperintensa, ¿no? Es decir, va a haber como una parte en la imagen cerebral que va a brillar mucho más. Y eso básicamente te va a decir que es una hemorragia, ¿no? Para eso se usa T2, que básicamente hace que los líquidos o los edemas sean hiperintensos. Y pues finalmente la clínica y también la bibliografía. La etiología básicamente son las causas, ¿no? Las causas que pueden haber, ¿no? Por ejemplo, grandes construcciones, etcétera. Hay una tríada bastante importante que es tríada de Cushing, esa no la vamos a ver acá, la vamos a ver en la siguiente clase de mañana, ¿no? Y pues finalmente eso es lo que sucede acá.
¿no? Ahora, accidente cerebrovascular, también llamado stroke o también llamado ictus, y acá lo puse, ¿no? El accidente isquémico es conocido también como infarto cerebral. Entonces, este básicamente es, algunos dicen 80, otros dicen 85, pero lo que es en realidad es que es la mayoría, es el mayor porcentaje. Este se va a clasificar en aterotrombótico, en cardioembólico. ¿Qué significa cardioembólico? Que hubo un émbolo dentro de el tejido cardíaco, es decir, dentro del corazón, que finalmente pues migró hacia un lugar de una arteria cerebral y pues hubo una obstrucción y finalmente no llegó la sangre en adecuada cantidad. Eso es lo que es básicamente. Luego de ello, también existe el infarto lacunar, el infarto inhabitual e indeterminado. Indeterminados son cuando se juntan varias causas y pues finalmente no se puede determinar, por ejemplo, si fue cardioembólico o si fue por aterotrombosis, ¿no? etc. La aterotrombosis son placas ateromatosas que finalmente pues son como plaquitas que se quedan dentro de la pared vascular, de la pared de la arteria. ¿No? Y pues finalmente cumple casi con la misma función que un émbolo, ¿no? Finalmente crece, 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 se rompe y finalmente ya no va a haber una adecuada perfusión. Y aquí está justo, ¿no? La causa, la etiología, obstrucción que detiene el flujo de la sangre del cerebro, que básicamente es lo que explica al principio, mientras que el hemorrágico que es ruptura de algún vaso que finalmente la sangre se va, ¿no? Se va y pues finalmente ya no va a dar, ¿no? Y acá se ve, ¿no? Esta zona, si sería una T2, que vendría a ser esto imágenes, ¿no? Para ver el tejido cerebral, se vería hiperintensa, como algo de color blanco. Y así es básicamente como, más allá de la clínica, ahí es la manera ya más de confirmarlo mucho más, ¿no? Mediante la clínica ya puedes diagnosticarlo un poco. Luego esto obviamente se clasifica en hemorragia cerebral y subaracnoidea, ¿no? Para la subaracnoidea hay una teoría que es bastante características, que es la teoría de Cushing, hipertensión arterial, bradicardia y finalmente alteraciones en el patrón respiratorio. Esa es la teoría de Cushing, lo vamos a hacer en la siguiente clase, pero lo digo ahora para que sea de conocimiento, ¿no? Y aquí está cómo se conocen. Derrame cerebral, que se derrama en la sangre, y mientras que el isquémico es un infarto, ¿no? La definición de esta enfermedad: trastorno en el que se afecta un área localizada en el cerebro de manera transitoria o permanente como consecuencia de daño de los vasos sanguíneos. ¿Y por qué es consecuencia del daño, no? En el hemorrágico es obvio porque el vaso está rompiendo, ahí hay un daño, pero ¿por qué vendría a ser en la parte isquémica un daño? La aterotrombosis básicamente se caracteriza porque hay una disfunción endotelial. La disfunción endotelial significa que el vaso sanguíneo, en vez de estar así de grande, ya va a estar con vasopresión por una adecuada, por ejemplo, por el consumo de sal. El riñón, pues básicamente sensa eso y finalmente hace que esto, ¿no? Que exista esto, la vasoconstricción. Y eso básicamente, ¿qué cosa es? Es un daño en el vaso sanguíneo propiamente, ¿no? Y básicamente eso lo que va a hacer, pues, es que las placas ateromatosas se formen, se formen, se formen y están dañando el vaso. Porque una placa traumatosa no se debería formar en un vaso que esté en una adecuada función, que esté adecuado, o sea, que esté con la permeabilidad que no sea tanta, ¿no? Entonces ahí es pues que se da la consecuencia del vaso sanguíneo, ¿no? Del daño, ¿no? Y eso básicamente es cómo se divide, es la parte más básica. Ahora vamos a ir desmenuzando cada una de ellas, no tanto el isquémico como el hemorrágico. ¿No? Porque es bastante importante. Ahora, el stroke isquémico. Esto, bueno, básicamente es el 80%, ¿no? Como había mencionado, y según la OMS, es la incidencia de ictus a nivel mundial es de 200 casos por 100.000 habitantes de año. Entonces, es decir, hay una bastante incidencia, ¿no? De este stroke isquémico.
¿no? La primera causa a nivel mundial de discapacidad y la segunda causa de muerte en el mundo. También es bastante importante saberlo. La mortalidad es de 8 al 12% en los primeros días. Mortalidad en los primeros días, en los primeros 30 días justo. Mortalidad 30 días. Mientras que los sobrevivientes, pues esto básicamente va a depender del tipo de accidente isquémico que sea, pero la mayoría van a tener que ser dependientes, ¿no? Es decir, necesitan, por ejemplo, que los muevas para que no se le creen úlceras, que los alimentes, etc. Son dependientes. Puede ser parcialmente dependientes, es decir, que tengan alguna función disponible o totalmente dependientes. Y finalmente eso es el 30%, mientras que el 16% ya va a requerir cuidados de enfermería. Es decir, ya esto es mucho más, ¿no? Ahora, bueno, pues aquí está, ¿no? Y aquí está básicamente una imagen mucho mejor, ¿no? Donde se ve el infarto, que básicamente esto es un área donde no ha llegado la sangre y por eso se podría decir que es un área sin oxígeno, un área de penumbra, que más adelante vamos a determinar qué es eso del área de penumbra, porque es bastante importante que lo sepamos. Y luego la hemorragia, que básicamente es lo mismo, ¿no? Y aquí está la tabla de factores de riesgos para el stroke isquémico. Van a existir modificables y no modificables. Esto es muy importante. No modificables, ¿cuáles? La edad, las personas mayores, ¿no? Un ictus previo también no es modificable, ¿no? Porque ya sucedió. Antecedentes familiares, condiciones genéticas y finalmente la raza que tiene mayor riesgo para el ácido isquémico vendría a ser la raza negra, ¿no? Mediante los modificables, perdón, el sexo también masculino, los modificables, la hipertensión arterial. ¿Por qué? Ya lo mencioné, no se vasoconstriñe el vaso sanguíneo demasiado para, y finalmente no llega, no llega la sangre, genera disfunción endotelial, se acumulan placas ateromatosas y finalmente ocurre el stroke. La diabetes mellitus también es uno de ellos, la hipercolesterolemia, el tabaco, alcohol, las drogas, estenosis carotidia, síndrome de apnea del sueño, sedentarismo, obesidad, el uso de anticonceptivos orales y estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Porque se puede formar un émbolo que finalmente migra y ya. Eso básicamente, ¿no? La hipertensión arterial básicamente es la parte más importante, ¿no? Porque es algo que es bastante común verlo no solo en el hospital, sino simplemente en comunidades, ¿no? Porque es algo bastante común en la dieta peruana. La dieta peruana, como es bastante en carbohidratos, bastante sal, etcétera. La sal aumenta la precarga y a su vez vamos a activar también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa el SRAAA, que es lo que sí, el renina angiotensina aldosterona, y pues básicamente vasoconstruye, retención de agua, etcétera. Eso básicamente es lo que es, ¿no? Y por eso es algo bastante común y tenemos que saberlo, ¿no? Van a ser varios mecanismos, ¿no? Que finalmente pues van a ayudar a que se fosforile la fosfatasa de miosina en su cadena ligera y pues eso conduce que haya una mayor contractibilidad. Básicamente el resultado es contractibilidad, se cierran los vasos, etc. Y finalmente genera disfunción endotelial, ¿no? Y aquí está una tabla bastante importante, ¿no? Acá lo hemos dividido. Tipo de accidente isquémico en el lacunar, que es uno de ellos de la clasificación TOAS, el aterotrombótico y el cardioembólico. ¿No? En el aterotrombótico, la mayoría de qué va a ser de hipertensión arterial. El 90% del aterotrombótico es básicamente hipertensión arterial. Y si nos damos cuenta, hipertensión arterial, acá cuánto hay 80%, acá cuánto hay 72%. Es básicamente el principal factor la hipertensión arterial. Y esta pregunta es de cajón. ¿Cuál es el principal factor? Hipertensión arterial. De una. La diabetes mellitus queda como en segundo lugar, ¿no? Con el 61%, 86, 45.
Ya la hipercolesterolemia, la hipertriglicemia, incluso una arritmia cardíaca, ¿no? Que lo podríamos ver en el EKG, es extrasinusal, sinusal, ya, etcétera, también es bastante importante en el patrón isquémico, ¿no? Acá gracias a eso lo podemos ver, ¿no? Listo. Ahora, la fisiopatología. Acá podemos tener la alteración específica del vaso sanguíneo cerebral. ¿Cómo qué podría ser? La aterosclerosis, que se forma en placas ateromatosas, la inflamación también, la amiloidosis, que básicamente es el depósito beta amiloide, que finalmente pues va a hacer que el vaso sanguíneo pues esté mal, no esté adecuado, un desgarro, una trombosis venosa. La trombosis venosa una patología bastante importante, ya que la vamos a ver en varias partes, tanto en edemas, etcétera. Eso es porque estamos entrando en el vaso. Aquí está, vaso sanguíneo cerebral. Es algo que es propio del vaso. Aquí el vaso es el que está siendo más afectado. Y aquí está todo el área, ¿no? De afectación. ¿No? Acá se ve bastante bien. Y luego, de origen remoto, es decir, algo que ha llegado hacia el cerebro, una parte lejana, como qué cosa, el émbolo cardíaco. Tenemos al corazón aquí, un corazón muy raro. Ya, por ejemplo, está aquí, ¿no? Acá, y bueno, pues este émbolo de aquí sube en la circulación, bueno, en realidad debe estar acá, sube por la aorta y pues finalmente se va a varios lugares, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que se queda en el cerebro, pues ya ahí se da el stroke, ¿no? Por ese émbolo que migró desde nuestro ventrículo y finalmente se fue a la aorta. De la aorta ya pasó a la irrigación, por ejemplo, a su callado de la aorta, el callado de la aorta a la aorta, de la aorta finalmente pues a la carótida, de la carótida común se fue a la carótida interna y finalmente llegó a dónde? Al cerebro, ¿no? Esto fue lo que pasó. Y así es como es un origen remoto. No fue en el cerebro, sino fue en el corazón, que ese émbolo migró y finalmente obstruyó, perdón, el, en la circulación sanguínea, ¿no? Y un flujo sanguíneo inadecuado, ¿no? También podría ser una disminución de presión en la perfusión cerebral, ¿no? Podría ser también una anemia, ¿no? Una anemia menos capacidad de transportar oxígeno y como es una anemia, pues finalmente, ¿qué es lo que te va a dar? Un stroke. Mayormente eso de la anemia se ve más en los infartos cardíacos, ¿no? Porque el corazón también necesita oxígeno. La anemia básicamente va a ser que no tengamos un adecuado transporte de oxígeno y finalmente te da el infarto y miocardio agudo. Y también podría ser esto, ¿no? El, este stroke isquémico, ¿no? ¿De qué están las propiedades de nuestro cerebro, ¿no? Este es bastante importante, ¿no? El encéfalo, bueno, pues básicamente va a ser el 20% del gasto cardíaco, como lo vemos acá, y pues finalmente el flujo sanguíneo normal va a ser de 50 a 60 mililitros por minuto por cada 100 gramos, ¿no? Acá solo pierdes el 50 a 60, ¿no? Porque es lo más importante. Y la alta, bueno, esto tiene una alta demanda de oxígeno, ¿no? La tasa metabólica cerebral de oxígeno es de 3,5 mililitros 100 gramos por minuto. Y este consume gran cantidad de glucosa. Y acá lo vemos, ¿no? Más adelante vamos a ver las partes importantes de la glucosa en el tema de nuestro cerebro, ¿no? A través de una punción, que básicamente si está hay menos glucosa significa que hay TBC o algún bichito por ahí que finalmente esté consumiendo la glucosa en nuestro cuerpo para que esté con vida. Esto es bastante importante. ¿Cuándo se le va a llamar déficit? Esto es bastante importante porque un déficit va a ser el flujo sanguíneo entre 20 a 40 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Si se dan cuenta, en relación a lo normal ha disminuido bastante, ¿no? Acá todavía puede haber alguna solución. Es decir, acá todavía el daño no es irreversible. Mientras que en el daño irreversible acá ya sí, básicamente empiezan a bajar los niveles de flujos sanguíneos, van a haber zonas de penumbras
Y finalmente puede haber muerte neuronal, ¿no? Aumento del ácido láctico. ¿Por qué va a haber ácido láctico? Porque estamos en un mecanismo anaerobio. ¿Qué decir anaerobio? Que no hay oxígeno. Y como no hay oxígeno, ácido láctico, ácido láctico, ácido láctico, ácido láctico. Y finalmente, pues eso va a causar en todo lo demás, ¿no? También, obviamente, como estamos haciendo anaerobio, la síntesis de ATP va a ser inadecuada. Como va a ser inadecuada, va a haber difusión mitocondrial. Como hay disfunción mitocondrial, la fosforilación oxidativa, que básicamente es generar ATP a través de la glucosa y del oxígeno, etcétera, va a también estar disminuida. Y eso es básicamente lo que va a suceder. Listo. Ahora, la fisiopatología. Esta parte es importante, ¿no? Es básicamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Flujo sanguíneo cerebral de 60, los tres puntos fundamentales, tanto la tensión arterial como la glucemia. Y las lesiones irreversibles, pues, va a ser menor a 15 mililitros por 100 gramos por minuto. Y aquí están las zonas de las penumbras, ¿no? La perfusión umbral, la penumbra donde todavía es salvable y finalmente la isquemia, que ya básicamente es el daño en sí. Reversible y se actúa antes de los 15 y 30 minutos. Claro, ¿no? Pues mientras más rápido actuemos, nos vamos a dar más cuenta. ¿Y acá qué vemos? Acá vemos una zona hiperintensa, ¿no? Que básicamente es lo de acá. Estos son los ventrículos, esto es líquido, en otras palabras, ¿no? Esto vendría a ser una T1. Y aquí tenemos la área hiperintensa del infarto, ¿no? Esto es lo que ha sucedido, ¿no? Básicamente el T1, que es esto, ¿no? Esta parte de acá, sirve pues con una neuroimagen que finalmente va a dar gran detalle anatómico, ¿no? Y como hay un gran detalle anatómico, acá vemos el infartito, ¿no? En la parte de acá, acá vemos ya pues los ventrículos, que estos ventrículos cabe aclarar que se agrandan cuando hay una hidrocefalia, ¿no? Una hidrocefalia se da por la obstrucción en la circulación del LCR. El LCR tiene una circulación bastante curiosa que vamos a ver más adelante. Y aquí está lo que quería llegar, la cascada isquémica. Esto es lo más importante que vamos a ver hasta ahora, de verdad. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo, porque básicamente es el corazón del curso, ¿no? Este es el corazón del curso. ¿En qué vemos? Menos flujo sanguíneo cerebral. Ya tenemos uno. Menos flujo sanguíneo cerebral, que básicamente es por la isquemia, ¿no? O también podría ser por la hemorragia, ¿no? Aunque la hemorragia es un poco más... tiene más cosas, pero básicamente el mecanismo va muy similar. Tenemos menos flujo sanguíneo, menos oxígeno, menos ATP. ¿Cómo la disminución de ATP va a afectar en las neuronas? Hay una bomba que se llama la bomba de sodio y potasio. Esta bomba, como es una bomba y va contra la gradiente, finalmente esta bomba necesita ATP. Como necesita ATP y estamos disminuyendo, esta bombita de acá va a fallar. Si falla, va a haber la despolarización de las membranas y obviamente ya vamos a entrar acá en una patología mucho peor, porque acá ya no está funcionando la bomba ATP, ya no hay la fisiología correcta. Se está despolarizando la membrana y acá va a haber algo importante. Va a haber neurotransmisores excitadores, como ¿quién? La liberación de glutamato. La liberación de glutamato por la despolarización de la membrana va a aumentar en sus receptores tanto AMPA y NMDA. El receptor AMPA, como el glutamato está entrando, lo que va a hacer es que haya una excesiva entrada de sodio, mientras que el NMDA un aumento de calcio intracelular bastante fuerte. Y además de ello que va a haber, también por la despolarización de las membranas, la apertura de los canales de calcio va a ser intensa, muy intensa. Y como es intensa, pues ya aumentamos eso, el NMDA más la apertura de los canales y pues finalmente el calcio intracelular va a ser bastante, ¿no? Ahora pasemos a la microcirculación. En la microcirculación que va a haber una lesión endotelial. Lesión endotelial que básicamente es la disfunción y pues finalmente va a haber una permeabilidad reducida.
va a haber una respuesta neuroinflamatoria, se va a liberar varias sustancias, ¿no? Que son inflamatorias, histamina, etc., ¿no? Las citocinas también. Y finalmente, eso lo que va a hacer es que hay una disrupción, la permeabilidad se afecte. Y como se afecta la permeabilidad, va a haber una disrupción de la barrera hematoencefálica, infiltración de polimorfonucleares, que básicamente estos liberan histamina, serotonina, etc. Y finalmente el edema vasogénico, que los edemas son bastante importantes porque estos edemas se caracterizan porque finalmente pues algunos de ellos pueden llegar a una herniación cerebral, ¿no? Entonces, ya llegamos a la microcirculación de las neuronas, aquí nos vamos a ir a la glía, se aperturan los canales iónicos, otra vez edema citotóxico, ¿no? Por la mayoría de sustancias que entran. Entran y entran y entran porque la barrera hematoencefálica está totalmente incorrecta, ¿no? Y luego, el aumento de calcio que generó, activación de enzimas líticas. Estas enzimas líticas básicamente lo que van a hacer es que van a perjudicar todo el daño. Sumado a la activación tanto de estas enzimas líticas más el edema citotóxico, el daño celular va a ser irreversible y finalmente nos va a dar pues la apoptosis, ¿no? Y esa vendría a ser la cascada de isquemia cerebral, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Pues daño en la perfusión, sobrecarga de calcio, ¿no? Ya lo vimos, y la inflamación. ¿Por qué cosa? Por estas sustancias vasodilatadoras, ¿no? Como quién, las prostaglandinas, los leucotrienos, etc., ¿no? Muerte celular también por la apoptosis, que eso básicamente es el punto final. Otra cosa, ¿qué cosa? La falla de la gradiente iónicos a entrada excesiva de calcio, se despolariza excesiva, entra, y aquí está, fallo e incremento celular del sodio calcio, ¿no? El calcio, pues, va a activar las enzimas líticas, todas las enzimas líticas que vemos acá, proteasas, fosfolipasas, etcétera, y finalmente van a romper el citoesqueleto y el ADN, ¿no? Esto va a hacer una injuria en la membrana cerebral que finalmente, pues, se abre. Ya que lo vemos, se abre, entra todo y finalmente pues sale el edema ahí, ¿no? Y también, aquí está, el decrecimiento de la producción de energía en la membrana mitocondrial, que va a ser una disfunción mitocondrial. No vamos a producir bastante ATP, etc. Y finalmente, como hay una disfunción mitocondrial, generamos radicales libres. Estos radicales libres básicamente van a hacer que haya un estrés oxidativo, pero no solo eso, ¿ah? En la mitocondria, aparte de ello, vamos a tener bastante ácido láctico, el ácido láctico se suma y finalmente vamos a llegar a un estado de acidosis por el metabolismo anaerobio. No, eso es lo importante de de esto, ¿no? De la fisiopatología de esta cascada isquémica, ¿no? Que es básicamente una cascada bastante curiosa y que se puede tomar en cualquier aspecto. ¿No? Por eso es lo más importante, ¿no? Esta parte sí hay que saberlo bien porque no solo es el mecanismo de este stroke, se complementa con otras patologías de por medio, ¿no? Que también son bastante comunes en la parte clínica, ¿no? Y por eso, ¿no? Eso básicamente es eso. Más adelante ya podremos ver el manejo, etc. Todo eso. Listo. Ahora. Pasando a la cascada isquémica, los sitios anatómicos de la lesión, ¿no? Tenemos que las neuronas más sensibles a la isquemia pues van a ser las capas 3, 4, 5, el hipocampo y el cuerpo estriado y células de Purkinje en el cerebelo. Mientras que las neuroglias están todos los oligodendrocitos, astrocitos y la microglia. Finalmente, esta parte es importante de que las células endoteliales van a ser las últimas que se dañan. Y como son las últimas que se dañan, pues esto puede preguntarse bastantes veces, ¿no? Ahora,
ya tenemos la parte más importante que es la clasificación TOAS. En base a esto, nosotros vamos a poder hacer un buen diagnóstico en la parte clínica. En primer lugar, tenemos la aterosclerosis de grandes vasos. En segundo lugar, el cardioembolismo, que básicamente es un émbolo que migró del corazoncito, ¿no? Se fue y finalmente pues ocluyó una parte, ¿no? Luego la oclusión de pequeños vasos y finalmente tenemos stroke de otras etiologías determinadas, que ya son menos comunes, pero son bastante importantes, que la vamos a ver más adelante. Ahí son varias, que cada una de ellas tiene una parte característica. Y finalmente de etiología indeterminada, que esto se puede preguntar, es cuando puede ser de dos o más causas identificadas. Por ejemplo, imaginemos que nuestro paciente tenía fibrilación auricular, que es básicamente un factor de riesgo para que haya un cardioembolismo, y que aparte de ello, su dieta estaba basada en carbohidratos, en antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, pues finalmente ya tenemos una parte para un factor de riesgo para la aterosclerosis, ¿no? Aparte de ello, a través del ecodoppler podemos ver placas ateromatosas. Ya, pues ahí vendría a ser una etiología indeterminada, porque tiene tantos factores de riesgo como para la aterosclerosis o también como para el cardioembolismo, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay más de dos causas, ¿no? Dos causas identificadas. También podría ser sin causas encontradas o que hay una evaluación incompleta. Eso es la clasificación TOAS. Ahora, empecemos por la enfermedad de grandes vasos, ¿no? Esta es la primera causa de infarto cerebral, la característica mayor de 50 años y los factores de riesgo, pues ya los había mencionado, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la cardiopatía isquémica y la obesidad, ¿no? La cardiopatía isquémica es básicamente que el corazón no tuvo un adecuado flujo sanguíneo y pues también hizo una parte isquémica, ¿no? Que eso ya nos da indicios y nos da bastante riesgo a que también pueda suceder en el cerebro o que también pueda suceder en el riñón, etc. ¿No? Antecedentes de accidente isquémico transitorio y finalmente aterosclerosis en vasos extracraneales, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto, la aterosclerosis básicamente, ¿qué es? Pues ahí básicamente se forman placas ateroscleróticas que finalmente, como están de manera inestable, se desprenden y como se desprenden, finalmente pues pueden llegar a dañar al cerebro, ¿no? No solamente tiene que ser en las arterias cerebrales, ¿no? También puede ser en otro lugar. No, ya que lo tenemos, ¿no? Pues la fisiopatología de la aterosclerosis, que eso es bastante importante, pero se ve en la parte del sistema cardiovascular, ¿no? Hay depósito de lípidos, también puede ser por la edad o también puede ser por los factores de riesgo como la obesidad, como la dislipidemia también, etc. Pues finalmente va a haber el crecimiento de esta placa, acá lo vemos, que ya está obstruyendo bastante el vaso sanguíneo, va a haber una trombosis local, si es que se desprende, y también ya el émbolo, ¿no? Que básicamente es cuando se desprendió. Los macrófagos también van a estar ahí porque finalmente van a oxidar a la grasa y el HDL, que es el encargado de recoger a los lípidos, no lo va a reconocer, ¿no? Entonces, como no lo reconoce, pues finalmente se quedan ahí para siempre, ¿no? Hasta que finalmente ya se desprenden. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, esto se van a dividir en dos, ¿no? En la parte extracraneal, que podría ser también el bulbo carotidio, y básicamente se rigen algunos factores de riesgo, no tanto como la raza caucásica, los varones, la hiperlipidemia y la enfermedad coronaria, ¿no? Que vendría a estar dentro del corazón, o también intracraneal, que vendría a ser en asiáticos negros e hispanos, mujeres, hipertensión arterial, síndrome metabólico o resistencia a la insulina. No, básicamente eso es en lo que se divide. El mecanismo de la enfermedad es bastante simple, ¿no? Un embolismo, que básicamente es un embolo que salió de una arteria y que finalmente llegó a la arteria cerebral y ocluyó, ¿no? Es el más frecuente, ¿no? Y aquí está. Se desprenden los fragmentos de la placa, tanto la fibrina y las plaquetas, y obstruye finalmente la arteria distal.
¿no? Y luego la insuficiencia hemodinámica, ¿no? Una estenosis de arteria que podría ser extracraneal, ¿no? O que descienda la presión arterial media. ¿Por qué cosa? Por exceso de antihipertensión arterial, es decir, algunos fármacos, el ortostastismo, sangrado, los infartos limítrofes de Watershed, ¿no? Que básicamente están en las partes limítrofes. Más adelante se ve una imagen bastante bonita, ¿no? Ahora, las localizaciones más frecuentes de estas placas son en la bifurcación cerebral, ¿no? Perdón, en las bifurcaciones arteriales. En las bifurcaciones arteriales, ahí se van a formar estas placas. Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la carótida común. Y justo acá tenemos ya la bifurcación tanto en la carótida externa como la interna, ¿no? Hacia aquí y hacia acá. Y aquí vemos nuestro, nuestra placa irregular, ¿no? Que básicamente es donde se formó, donde se formó esta placa. Y así lo podemos ver, es decir, con solo saber eso, ya podemos directamente, teniendo la imagen, ver qué punto es el que está siendo afectado. ¿No? Y aquí están los infartos limítrofes de Watershed, ¿no? Que finalmente estos se caracterizan por afectar en arterias donde se junten dos, ¿no? Donde se junten dos arterias, ¿no? Por ejemplo, entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, entre el LSA y el MCA, y entre finalmente la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, ¿no? Pues finalmente así podemos verlo, ¿no? Y se ve así. Así, y acá donde lo vemos, yo veo algo acá, una zona bastante hipointensa, ¿no? Y acá otra parte hipointensa, ¿no? Acá tenemos la parte de los ventrículos, ¿no? Bastante importante para poder ver una hidrocefalia, ¿no? Etcétera. Y ahí lo vemos, ¿no? Efectivamente acá también podemos ver, claro, un infarto en la parte cortical, ¿no? Y acá lo vemos, bastante similar, ¿no? Y justo es casi lo mismo, ¿no? Entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no? Etcétera. Y ahí pues podemos llegar a ver eso, ¿no? Entonces afecta finalmente las arterias cerebrales medias, anterior o media o posterior. Esas son las arterias que son las mayores afectadas, ¿no? Ya pasando por la enfermedad de grandes vasos, que no olvidar que es por la aterosclerosis, básicamente el principal factor, ya tendríamos la de pequeños vasos. ¿No? Acá tenemos los pequeñitos, ¿no? Como las lentículas estriadas, las tálamos perforantes o las penetrantes y paramediales de la basilar, ¿no? Entonces, como estos son pequeños vasos, estos ya van a estar mucho más adentro. Y como están mucho más adentro, va a disminuir la circulación colateral. A diferencia de los grandes brazos, donde podría haber un residuo de circulación colateral, donde finalmente pues el flujo sanguíneo al final de todo este proceso pueda llegar un poco a irrigar el cerebro. Acá no existe eso. Es decir, si acá hay algo que finalmente obstruya los pequeños vasos, no va a haber circulación lateral, no va a haber sangre que pueda llegar y instantáneamente esto va a terminar en infarto, ¿no? Por la misma razón de que es una arteria bastante profunda. Y en eso se caracteriza, ¿no? En infartos lagunares, ¿no? En menor a 15 milímetros y en territorio de arena perforante. Acá se van a dar los síndromes lagunares clásicos también, ¿no? Y la fisiopatología vendría a ser lipohialinólisis, que básicamente es un engrosamiento y daño de las paredes por la acumulación de material hialino, y también microateromas, ¿no? Que son placas ateroscleróticas que finalmente van a estar en estas paredes y pues ocluye, ¿no? Eso es lo que va a suceder, ¿no? Factor de riesgo, como he mencionado en toda la clase, hipertensión arterial. Ah, eso es importante. No va a haber la afectación de funciones corticales, porque ya estamos bien adentro, es decir, estamos ya bien adentro del cerebro, no estamos ya por la corteza, ¿no? Y aquí están los síndromes lagunares, que es lo más importante, ¿no? El motor puro, ¿no? Que básicamente es el más común, el sensitivo puro, la hemiparesia táxica, el mixto, que básicamente es entre ambos, o disastro y mano torpe,
¿no? Estos son los más característicos de la enfermedad de pequeños vasos. ¿Y cuál es lo importante acá? Que va a haber la ausencia, ¿no? Que básicamente es lo que hemos mencionado en un principio. Listo. Y, bueno, pues acá tenemos una imagen que puso el doctor donde algunos infartos pueden desaparecer radiológicamente, como vemos acá, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Aquí bastante importante. Y pues vemos que a la larga desapareció, ¿no? Puede ser que se haya listado, no lo sabemos todavía. O también puede haber algunos, esto va obviamente a reflejar el daño crónico en la sustancia blanca, ¿no? Por el infarto que sucedió, que finalmente esto sí va a ser persistente, ¿no? Porque ya es un daño, ¿no? Y como vimos, el cerebro consume bastante oxígeno. Si no llegamos a tiempo, pues ahí sí va a haber algunas disfunciones, ¿no? Entonces, acá se ve el daño, ¿no? Aquí está áreas hiperintensas, ¿no? Este debe ser una T1, ¿no? Vemos las áreas hiperintensas, ¿no? Que finalmente, pues, eso es lo que va a suceder. Entonces, los infartos lacunares se llaman lacunares, ¿por qué? Porque dejan lagunas, ¿no? Así, cavidades llenas de líquidos, ¿no? Como vemos acá, acá creo que también estoy viendo una, etcétera. Eso es lo característico de estos infartos lacunares, ¿no? Básicamente. Ahora, ahí está, bueno, pues la fisiopatología de pequeños vasos, ¿no? Tenemos la hipertensión, el estrés y el consumo de sal, que básicamente todo esto va a hacer a que exista, pues, disminución de la vasorreactividad y aumento de la pulsatilidad. Esto activa las metaloproteasas y los macrófagos y pues finalmente esto va a hacer que la membrana basal haya una rotura, es decir, haya mayor permeabilidad. No existe la permeabilidad selectiva que caracteriza esto. Como existe eso, pues finalmente va a haber la alteración de la sustancia blanca, que lo vimos aquí, ¿no? Las partes lacunares, ¿no? En estas imágenes y finalmente microbreads, ¿no? Eso básicamente también se suma a la isquemia, la salida del LSR, a la inflamación y a la hemorragia, ¿no? Básicamente todo eso ayuda a que haya un estado proinflamatorio. Y finalmente, pues dando todo lo que ya sabemos, todo lo que hemos mencionado hace un minuto, ¿no? El síndrome de motor puro, el mixto, el sensitivo, disartria, etc. Ahora, tenemos la parte de cardioembolismo. Esto va a ser la oclusión de alguna arteria cerebral por material procedente del corazón, del 15 al 30% de los infartos cerebrales. Esto sucede en mayores de 60 años, se asocia con fibrilación auricular, que lo vemos acá, ¿no? Justo había mencionado un caso bastante curioso, ¿no? Donde un paciente tenía fibrilación auricular y aparte de ello tenía HTA, es decir, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. En el ecodoppler vimos que, pues finalmente, había placas ateromatosas. Entonces ya ahí ya tenemos dos causas, ¿no? Entonces ahí vendría a ser una etiología indeterminada, ¿no? Y si es esto menor a 45 años, ahí va a cambiar, ahí va a ser un foramen oval permeable. Este es un residuo embriológico, porque en un principio, en la embriología, tenemos que finalmente este foramen oval se tiene que cerrar justo en el nacimiento, ¿no? Solo es intrauterino. Y acá no se ha cerrado, y como no se ha cerrado, pues va a haber una comunicación con la aurícula izquierda y con la aurícula derecha, mezclándose sangre oxigenada con dexoxigenada, ¿no? Esta parte es bastante importante, ¿no? Similar a la tetralogía de Fallot. Entonces, estos, como siempre, ¿no? Se alojan en bifurcaciones, ¿no? Arteria cerebral media, basilar, posterior también, áreas con estenosis y en ramas distales. Aquí la parte importante es que el déficit va a ser máximo al inicio, entonces va a ser de curso súbito, ¿no? La mejoría clínica puede ser espontánea, porque imaginémonos que el émbolo era eritrocitario. Si era eritrocitario, pues se puede lisar y finalmente se fragmenta
y llega la circulación, así de la nada, ¿no? Bastante importante. Y los síndromes clínicos van a ser fraccionados, es decir, no van a ser comunes. Lo común es que hay una fase con hemiparesia, pero acá no la hay, ¿no? Y también puede presentar en conversión hemorrágica, que eso lo vamos a ver en las diapositivas de más adelante. Listo. Ahora, acá hay diversas causas, ¿no? Las cosas son bastante, en la siguiente clasificación TOAS, también les había comentado que existían diversas causas, ¿no? Aquí están, ¿no? Causas no ateroscleróticas, por ejemplo, jóvenes menores de 40 años, disección arterial espontánea, podría ser un traumatismo, que finalmente hubo que la disección arterial se dé y pues no llega, ¿no? Disección carotidia de que está, ¿no? Frecuente en pacientes jóvenes, displasia fibromuscular, vasoconstricción, vasculitis, aquí está el ecodoppler, ¿no? Etc. ¿No? Eso básicamente es lo que son diversas causas menos comunes. Ya esto es bastante más raro de ver. Lo común es lo que he mencionado, ¿no? Aunque no está de mal nunca saberlo, ¿no? Ahora pasemos. Aquí está, ¿no? Esa parte es lo importante, ¿no? Del ácido isquémico, todas, ¿no? T de trombosis de grandes vasos, que ya lo vimos, o de origen embólico, es decir, cardioembolismo, que fue lo que vimos hace un minuto, ¿no? Donde había mencionado que la fibrilación auricular era un factor de riesgo. Ah, también la prótesis valvular, infarto agudo de miocardio también, estoy viendo acá. Y pues endocarditis infecciosa, como una fiebre reumática podría ser. Eso básicamente es origen. Bueno, en realidad la endocarditis infecciosa se relaciona con la parte valvular, ¿no? Porque la fiebre reumática lo que afecta es las válvulas, ¿no? Y pues ahí pueden dar de origen embólico. Las arterias pequeñas, que son las perforantes, donde no hay signos corticales y donde va a haber un infarto instantáneo, porque ahí no hay circulación colateral. Y otras causas que ya lo vimos, ¿no? Enfermedad sistémica, trastorno de coagulación, displasia, etc. E indeterminado. Dos o más causas, evaluación negativa o evaluación incompleta. Eso básicamente era nuestra clasificación todas. Ahora sí pasamos a la clínica. ¿Cómo va a ser la clínica de este, pues de esta patología? ¿No? Es bastante curiosa por varias razones, ¿no? Porque depende de la arteria para que se dé algo, ¿no? Por ejemplo, en la arteria cerebral anterior, ¿qué es lo que va a haber? La hemiparesia con predominio crural, es decir, en la pierna, incontinencia urinaria, que era lo que había mencionado, la bulia o mutismo, que es básicamente no van a hacer cosas, y finalmente una afectación visual, ¿no? Una desviación de la mirada por daño en el área 8 de Brodmann, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? Este, y acá también, ¿no? Bastante curioso esta parte, un T1 y un T2, ¿no? Listo. ¿Qué más? La arteria cerebral media, ¿no? Acá la hemiparesia, predominio faciobraquial, desviación de la mirada similar a la arteria cerebral anterior, la hemianestesia, es decir, pérdida de sensibilidad del hemicuerpo, depende del lugar donde se dé la lesión, la hemianopsia homónima, que es la alteración de campos visuales contralaterales a la lesión, es decir, si la lesión está en el lado derecho, pues va a ser en el izquierdo. La fascia, que va a hacer daño en el lado dominante, la mayoría es el lado izquierdo, ¿no? La heminegligencia, que es el hemisferio no dominante, no prestarle atención. Luego en la arteria cerebral posterior, hemianopsias o cuadroptosias con respeto macular, es decir, se va a ver hacia un lado, el déficit sensitivo y alucinaciones, ¿no? En el hemisferio, si hay un daño en el hemisferio dominante, que en este caso era el izquierdo, en la mayoría de veces podría ser una fascia, mientras que si es el do dominante, que es el derecho, una prosopagnosia, que básicamente eso es la incapacidad de reconocer rostros. Bastante curiosas estas enfermedades, ¿no? Luego vamos a ver algunos síndromes alternos, y eso se caracteriza por varias cosas importantes, ¿no? Que vamos a ver a continuación.
Uno de ellos vendría a ser el síndrome de Wallenberg. Esto vendría a ser la parte vulvar lateral o también Wallenberg. Apréndalo como Wallenberg porque básicamente es lo que toman más, ¿no? Acá se van a dañar los pares craneales 9, 10 y 11 y el núcleo vestibular y la vía espinotalámica y la parte sensitiva del trigémino, ¿no? Tanto con sus tres ramas, maxilar, mandibular y de la parte óptica, ¿no? Listo. La ataxia del brazo y la pierna ipsilateral en el tracto espinocerebeloso, la pérdida de dolor y temperatura ipsilateral del núcleo del trigémino, ¿no? El síndrome de Horner, ¿no? Que este es bastante importante por la vía simpática, ¿no? Porque finalmente se puede ver miosis por un lado y midriasis por otro lado, ¿no? El vértigo y el nistagmo, ¿no? Por el núcleo vestibular, ¿no? Y finalmente la pérdida del reflejo nauseoso por la parte del nervio vago y la disfagia por el núcleo ambiguo y el núcleo glosofaríngeo. Este es el vulvar lateral o Wallenberg. Y acá vemos, ¿no? Aquí vemos Horner, midriasis y miosis, ¿no? Doble visión, etcétera. Ya acá vemos, ¿no? ¿Qué se afecta? Toda esta parte, ¿no? Se afecta el núcleo vestibular del 5, 6, 7, 8. ¿Qué más? El tracto espinal del trigémino, el núcleo del quinto par, el núcleo ambiguo, el tracto espinotalámico, etc. Eso es lo que se afecta en la parte de acá, ¿no? Súper importante. Y acá el síndrome de Guerin o vulvar medial, esta va a dar pues algunas partes importantes, ¿no? La debilidad del brazo y pierna contralateral por el tracto córtico espinal, la pérdida de la vibración y propiocepción contralateral por la parte del lemnisco medial, oftalmoplegia internuclear del ojo ipsilateral por lesión en la parte del fascículo medial longitudinal y desviación de la lengua hacia el lado de la lesión por el nervio hipogloso, ¿no? Pues ocluye y finalmente ya está, ¿no? Un núcleo hipogloso se afecta. Mira, acá tenemos el núcleo hipogloso y toda la parte afectada es la de acá. Es decir, básicamente esto. Si esto se está afectando, también se está afectando el núcleo hipogloso, el fascículo longitudinal medial, el lemnisco medial también y también la pirámide vulvar, ¿no? Por la parte de aquí. Entonces, eso es lo que nos da lo que he mencionado, ¿no? Las manifestaciones ipsilaterales acá es bastante, una parte bastante, como que simplificándolo, ¿no? Tanto ipsilateral como contralateral. La parte ipsilateral aparece en igual, es decir, la desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. Y las manifestaciones contralaterales como la ataxia sensitiva y la hemiplegia. Ahora pasemos a los síndromes pontíneos. El pontíneo lateral va a haber un daño en los núcleos cocleares del par 5, 6, 7 y 8, pérdida de dolor y temperatura de brazo y piernas contralateral por el tracto espinotalámico, ataxia del brazo y pierna ipsilateral por daño en pedúnculo y tracto espinocerebeloso, la pérdida de dolor y temperatura de la cara ipsilateral por parte de la vía simpática, la debilidad muscular facial por el núcleo facial que está siendo afectado y el vértigo nixtambo por el núcleo vestibular. Si se dan cuenta, las partes dañadas, con solo saber las partes dañadas ya podemos saber cuál es cómo se va a representar, ¿no? Es por eso que es importante la fisiopatología, ¿no? Por ejemplo, si mi núcleo facial está afectado, la debilidad muscular facial. Mi núcleo vestibular está afectado, va a existir vértigo. Por ejemplo, el tracto espinotalámico está afectado, va a disminuir la temperatura, ¿no? O sea, la, la sensación térmica, la percepción térmica de la persona va a disminuir. Por eso no vamos a poder sentir, ¿no? El tracto espinocerebeloso también de la parte motora, ¿no? Ya lo sabemos. Listo. Eso por el pontino lateral. Mientras que el pontino medial es bastante similar, pero es diferente en alguna parte. Acá va a haber un daño en la vía lemniscomedial, fascículo longitudinal medial y vía corticoespinal y el par 6. Va a existir la debilidad del brazo y pierna contralateral por el tracto corticoespinal, pérdida de la vibración y propiocepción de brazo y pierna contralateral,
oftalmoplegia intranuclear del ojo ipsilateral y la parálisis del nervio abducens. Eso es básicamente lo que va a afectar en los síndromes espontáneos. Ahora, los mesencefálicos. Tenemos al mesencefálico, pues, el ventral, perdón, al pontíneo. Aún estamos en pontíneo, a pesar que ya hemos pasado. Al pontíneo, que es el ventral, que es el loqui, ¿no? Ya me parecía raro que el mesencefálico tenga eso. El pontíneo ventral, que es el locking, que básicamente es un estado en el que se bloquea todo el cuerpo, pero todavía se puede tener movimientos oculares. Esto básicamente se le dice síndrome encerrado, porque básicamente no puedes mover nada, ¿no? Esto va a hacer un daño en la arteria basilar, en el tránsito córtico-espinal, córtico-potino y córtico-vulvar. Toda la corteza está siendo afectada. Es por ello que, no, que tenemos todo esto, ¿no? Va a dar la cuadriplegia, que es la parálisis completa tanto de brazos como de piernas, y el entumecimiento. Lo único que va a ver acá es el movimiento ocular. Y aquí está la parte clínica, la cuadriplegia, la anartria, es decir, básicamente la pérdida de la habilidad de producir palabras, es decir, de hablar. Los movimientos van a estar todavía, los movimientos de los ojos todavía van a estar o sea, van a presentarse, ¿no? Porque no ha habido un daño en eso, en la parte de la conciencia. Y finalmente va a haber Cheyne-Stokes, patrón de Cheyne-Stokes con apnea o respiratoria atáxica, ¿no? Y finalmente, la depresión es lo que se va a dar a estos pacientes, ¿no? Porque hay una cuadriplegia. Ahora tenemos al síndrome mesencefálico medial o síndrome de Weber. Acá hay un daño en el tracto corticoespinal, corticovulvar y núcleo oculomotor o sea, del tercer par craneal, que vendría a ser el oculomotor, con la debilidad del brazo y pierna contralateral. La debilidad de la cara, como lo vemos acá, y un ojo ipsilateral hacia abajo y hacia afuera. Y acá lo vemos, ¿no? Aquí está en este paciente, ¿no? Y con dilatación y una pupila reactiva, ¿no? Que no responde hacia la luz, ¿no? Que, es decir, si hay una luz debería ser miosis, ¿no? Para preservar al ojo, pero que es una pupila reactiva o pobremente reactiva porque en algunos casos podría funcionar. Ahí, listo. Ahora ya los últimos, es la parte más complicada en realidad de preverse la clínica. Pero aquí esto es bastante importante porque sirve para cuando estamos en el hospital, ¿no? Ahí básicamente con eso podemos saber la arteria cerebral que está siendo afectada, aunque lo mejor sería ayudarnos a través del diagnóstico por imágenes. Tenemos el mesencefálico lateral, donde hay un daño en el núcleo rojo y en el núcleo oculomotor. Va a haber ataxia y temblor contralateral, un ojo ipsilateral hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Con la pupila que finalmente no responde, es decir, pobremente reactiva o reactiva. Y el síndrome mesencefálico dorsal o de Parinau, donde va a haber un daño en los colículos superiores. Finalmente esto va a hacer que la mirada esté hacia arriba. Como lo vemos acá, ¿no? En esta imagen de acá. Listo. Ahora, pasemos al ataque isquémico transitorio. Este, bueno, es un episodio de disfunción neurológica causada por la isquemia focal cerebral. Aquí no está el mouse. Ahí está. Por la isquemia focal cerebral, ¿no? Este básicamente el tiempo no se va a correlacionar con la presencia de infarto, ¿no? Y pues finalmente pues esto debe resolver, ¿no? Acá hay riesgos, ¿no? Que básicamente es mejor determinar el grado de estenosis, de la constricción o estrechamiento de vasos sanguíneos. También se debe realizar ecodoppler, como he mencionado siempre, y determinar la enfermedad de grandes vasos y todo se va a requerir una eh, medicación, ¿no? Pero acá lo tenemos, el riesgo de recurrencia, ¿no? Es importante valorar el riesgo de que pueda volver a suceder este ataque isquémico para poder llegar a prevenirlo, ¿no? Como la edad es uno de ellos, donde va a ser mayor a 60 años, un punto, la presión sanguínea, ¿no? Una hipertensión arterial de 140 y 90 va también a sumar un punto
Y síntomas clínicos, ¿no? Como la debilidad, alteración del habla, etc. Y la duración, ¿no? Más de 60 minutos o la diabetes mellitus, ¿no? Con la D. Entonces, si se tiene mayor a 4 puntos, obviamente ya estamos hablando de un trastorno, ¿no? Ahí se tiene que hospitalizar y tenemos que anticoagulizar también para ver si es de origen cardioembólico y antiplaquetaria súper importante, ¿no? Eso es lo que se acá, ¿no? Esto es el riesgo de recurrencia y hay que evitarlo, porque ¿qué es lo que ustedes dejamos salir a un paciente que, que nuestro ataque isquémico transitorio aún no lo sabíamos, es decir, aún no sabíamos cómo estaba y lo dejamos salir y de la nada hace un ataque isquémico, pues va a ser netamente nuestra culpa por no, este, por no, ¿por qué cosa? Por no atenderlo. Y nos meten presos. Eso es básicamente lo que sucede, ¿no? Nos meten presos y fue. Ahora, eso es lo que sucede. Ahora. Bueno, acá vemos un poco del tratamiento, ¿no? Para hacer esto podemos dar alteplase, que es un activador tisular de plasminógenos. La ventana terapéutica va a ser de 4 horas y media. Y pues finalmente esto es bastante costoso, ¿no? Pero es algo importante si es de origen cardioembólico, ¿no? Para así evitar que se vuelva a dar este ataque isquémico, ¿no? Que en realidad como es del cerebro, todo lo del cerebro es bastante rápido, tenemos que actuar, ¿no? Así también como del corazón. Si fuera un riñón, podemos como que disminuirlo, ¿no? Cualquier cosa del riñón no es tan urgente como si fuera algo del cerebro. Obviamente depende de la patología de por medio, ¿no? Etc. Listo. O una trombectomía, que esto es una cirugía para sacar el trombo, ¿no? Y acá tenemos cómo se da el ataque isquémico transitorio reciente. Si no hay ningún signo de alarma, pues podemos ver una prueba de imagen cerebral, ecodoppler, encefalografía, etc. Y pues vamos a ver acá cómo está, ¿no? Si vemos que está normal, pues deriva a domicilio, antiagregante plaquetario y continuación del estudio, ¿no? Ahora, una sospecha de estenosis arterial, que básicamente es que como que se cierra la arteria. Lo mismo, ¿no? Las pruebas de urgencia y finalmente tenemos que ver si esto está normal. Si esto está normal, pues derivación al domicilio, pero si está anormal, acá ya vemos a la hospitalización y el tratamiento aumentado, ¿no? Ahora sospechas de cardiopatía, ¿no? Esto también es importante, las pruebas, ¿no? Lo mismo. Todas las pruebas, si está normal, continuación del estudio, ¿no? Mientras que si está normal, la hospitalización y el tratamiento, ¿no? Con anteplazo, la trombectomía, ¿no? Y a la fibrilación auricular, acá EKG podemos ver también, ¿no? Fibrilación auricular, podemos ver el pulso, ¿no? Un pulso deficitario se caracteriza por esto, ¿no? Y finalmente, si está normal, derivación al domicilio. Si falla, lo mismo, ¿no? Y ya llegamos a la hemorragia intracraneal, ¿no? Esta hemorragia es bastante importante porque es básicamente su otra contraparte del isquemia, ¿no? Acá lo vemos. Este es T1 porque vemos aquí no, este vendría a ser T2. T2 porque vemos los líquidos hiperintensos, ¿no? Y por eso, ¿no? Ahí vemos claramente la hemorragia. Se ve claramente acá y acá también, ¿no? Acá lo veo bastante, los ventrículos y aquí la hemorragia. Entonces, este es un sangrado básicamente del parénquima cerebral, que la mayoría se da en países desarrollados bastante frecuente y 30% más en el resto del mundo, ¿no? La más característica es la hemorragia subaracnoidea, que se puede dar por una contusión inclusive, ¿no? Y bueno, pues la mortalidad es a los 30 días, ¿no? Es de los más mortales. Los factores de riesgo, ¿cuáles? Hipertensión arterial, la edad, consumo de tabaco, alcoholismo, angiopatía amiloide y el antecedente de stroke. Acá tenemos una clasificación SMASH, ¿no?
para para nuestra hemorragia intracerebral. Tenemos la hipertensión, como el 35%, es decir, las mayores. Ahí tenemos el indeterminado, angiopatía amiloide, medicaciones y lesiones vasculares. Ahora, eso es importante. ¿En qué regiones el cerebro va a sangrar más? De acuerdo a esto, el putamen es el mayor de todos, ¿no? De ahí sigue tálamo, puente y cerebelo, ¿no? Y la sustancia blanca subcortical va a ser la mayor, pero solo en la angiopatía amiloide. Mientras que en la hipertensión arterial, todo lo que hemos visto acá. ¿No? Arterias que se comprometen, como nos damos cuenta, son las que están más dentro, las que son fáciles de que se obstruyan y a su vez de que sangren. Las lentículas estriadas, tálamos perforantes y perforantes para medianas basilares. Acá tenemos la fisiopatos, ¿no? Hematomas, el edema cerebral. Y el edema, ¿qué es lo que hace? El LCR ya no puede compensar, porque el LCR sirve para compensar el cerebro. No compensa el cerebro y finalmente se comprime el parénquima, puede dar una herniación inclusive, ¿no? La herniación va a hacer que las estructuras cerebrales totalmente se destruyan. Y finalmente, también nos puede dar una hidrocefalia, pero eso no es lo peor. Lo peor es que finalmente te da la isquemia y el edema, la hidrocefalia más el hematoma va a dar hipertensión intracraneal aguda. Hipertensión intracraneal aguda, ¿por qué se da? Perdón, ¿cuál es el signo característico en la clínica netamente? Triada de Cushing, súper importante. Hipertensión arterial, bradicardia y alteración del patrón respiratorio. Y las hernias cerebrales. Te da la hernia cerebral de todo tipo y finalmente llega a la muerte. Es un pronóstico bastante reservado, ¿no? Un mal pronóstico, ¿no? Aquí está la lipohialinólisis, ¿no? Básicamente el mecanismo, ¿no? Es la causa por la que el paciente con hipertensión va a sangrar, ¿no? Por el depósito hialino, alteración en la permeabilidad, rompimiento de la barrera hematoencefálica y finalmente, pues, sangra. Acá lo vemos, sangre y llega a los glóbulos rojos. Aquí tenemos la etiología otra vez, hipertensión arterial, lo mismo, ¿no? El mayor de todos, súper importante es. Aquí está otra más, aquí explicando un poco más, la angiopatía amiloide, ¿no? También la tenemos acá, ¿no? Aquí, ¿cómo se da? Es el número uno también. ¿Qué se da? Se da acumulación de beta amiloide y va a dar una hemorragia intercerebral normotensiva, ¿no? También esto es bastante correlacionado con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es por eso que también es más prevalente en ancianos. Esto ocasiona vasculopatías, sangrados lobares y microhemorragias corticales, ¿no? Acá lo vemos. Una, no, etc. ¿No? Y bueno, pues las convulsiones también se pueden dar, ¿no? Eso es lo que sucede aquí. Luego que tenemos la cocaína, esta también es bastante importante de la hemorragia. Obviamente esto lo podemos ver de acuerdo a la edad más, la incidencia mayor en jóvenes, minutos hasta 1 hora por uso se puede dar esta hemorragia y es predominantemente subcortical, ¿no? Bueno, pues se puede dar la hipertensión o malformaciones también podrían ser, transformación hemorrágica, vasculitis y finalmente aumenta el flujo sanguíneo cerebral y pues finalmente vemos acá claramente este edema muy grande, demasiado grande. Esto obviamente está comprimiendo inclusive los ventrículos, si mal no veo. Neoplasias, ya, las neoplasias, esto es más crónico, ¿no? Acá se va a caracterizar por baja de peso, etc. Es una causa rara y generalmente son los malignos, ¿no? Lo que tenemos acá, glioblastoma, coliocarcinoma, melanoma, carcinoma broncogénico. Y luego la conversión hemorrágica. Esto es más frecuente en cardioembólicos. Y ahí ya tenemos dos. Los cardioembólicos será una parte de la clasificación TOAST, ¿no? Del stroke. También puede ser un infarto hemorrágico y la hiperdensidad heterogénea, ¿no? Que ocupa porción de la zona infartada y no va a haber un efecto de masa, como si fuera una neoplasia. El hematoma parenquimal va a ser un hematoma homogéneo con efecto de masa y la clínica, ¿no? La clínica es bastante importante, ¿no?
Esto es la acumulación progresiva de sangre. El inicio va a ser súbito y el déficit neurológico puede ser durante actividad y un menor porcentaje durante la noche. En algunos va a ser progresivo, es decir, va a aumentar conforme va pasando el tiempo, mientras que en un tercio el déficit va a ser máximo. Y si hay una recuperación, vamos a descartar la hemorragia, porque la hemorragia no la podemos recuperar. Si hay una recuperación, podría ser que se lisó un émbolo. Si se le hizo un émbolo, ya podemos descartar básicamente de esta hemorragia. La alteración en el nivel de la conciencia va a ser 60% y un tercio puede entrar en coma, ¿no? Y el pronóstico es malo. La presión intracraneal elevada, ¿no? Náuseas y vómitos, variable depende de localización, y bueno, pues la cefalea y los vómitos, ¿no? Y miren, esto va a ser importante porque presentes en menos del 10% de los stroke isquémicos, ¿no? Y las convulsiones son relativamente de baja frecuencia, ¿no? Y esto vendría a ser la bibliografía, ¿no? El Guyton, que es el principal libro, tanto la fisiología como la fisiopatología, la hemorragia intracraneal y riesgos y factores, ¿no? Eso es lo que vendría a ser esta, esta clase de ACV, ¿no? Ahora la que vendría a seguir vendría a ser